Buenas noches, muchas gracias al Club de Progreso por la invitación, a Rosendo Fraga por la organización de este y otros eventos sobre Roca. Es una mala suerte que tengo, que me persigue. Hablar después de Jorge Castro debe ser de lo peor que hay, porque uno siente que no tiene nada que decir y todo lo que dice es vacío. Lo mejor sería por ahí que Jorge repitiera su exposición. Pero bueno, como después viene Rolando Hanglin, yo hago como una especie de puente o de valle entre los picos. Yo voy a decir unas palabras estructuradas en base a dos anécdotas nada más. La primera anécdota es una cosa que a los periodistas nos gusta mucho, por ahí demasiado, para explicar un poco por qué para mí Roca es el mejor presidente que ha tenido el país. Como algunos de ustedes saben, con la colega Silvia Mercado tenemos un programa de entrevistas en Infobae TV y a principios de año nos pidieron que cada uno de los periodistas contestáramos rápidamente un cuestionario que después se utilizó un poco para promocionar el sitio. Y una de las preguntas era, para vos, ¿quién es el mejor presidente? Yo creo que ha habido muchos presidentes y uno tiende siempre por ahí a postular al que mejor, más simpático le cae, o al que ha podido ver o conocer incluso. Y ha habido muchas respuestas. Yo elegí Julio Argentino Roca, que era la misma pregunta de hace 20 años que me hizo un periodista de la revista El Tábano, que dirigía Rosendo Fraga, cuando saqué un libro, ¿cuál es el mejor presidente? Roca. Y yo creo que la respuesta es bastante fácil de explicar. Para mí un político, como decía Perón, tiene que ser exitoso. El político es un conductor, decía Perón, que tiene que ser un constructor de éxito. El primer éxito de un político es gobernar. Tiene que asegurar la gobernabilidad, que es algo que nosotros hemos aprendido a valorar excesivamente a causa de las sucesivas crisis institucionales que nos han mostrado lo importante que es la gobernabilidad. Y este señor sabía gobernar, al punto que fue presidente 2 veces, 6 años, no en forma sucesiva, lo impedía la Constitución, sino después de 2 periodos en los cuales mantuvo una posición de liderazgo político. Entonces, saber gobernar es imprescindible para gobernar hacia algún lado. Y Jorge ha mencionado, pero ustedes saben bien, todos los logros de Roca en su primera y en su segunda presidencia. No creo que sea del caso listarlos acá. No es una cuestión solo de una figura individual, sino que, como explicaba bien Castro, todos los logros de Roca como presidente, como líder político, están dentro de un proyecto colectivo, como se dice ahora, de un colectivo que es la generación del 80. Y él es la figura más relevante de esta generación, es decir, es un líder exitoso dentro de un proyecto colectivo, dentro de un colectivo, la generación del 80, que crea, organiza el Estado Nacional y funda una nación. Funda una nación. Un Estado, una nación. Esa generación del 80 es, como saben ustedes, el núcleo de la clase dirigente que gobernó a la Argentina, la orientó durante varias décadas. Entonces, con Roca, repasemos, se funda el Estado Nacional, se acaba la anarquía, se incorpora millones de hectáreas de tierra fértil, se atrae a millones de inmigrantes, se crea una nueva nación, se cambia el ciclo productivo hacia la riqueza de la carne y de los granos. La Argentina ocupa un lugar
de privilegio, digamos, pero no de privilegio, sino fruto del trabajo argentino en el mundo. Roca además es una figura entonces que lidera un proceso, que forma parte de un proceso que no se acaba en él, que demuestra una gran visión política. Fraga en una charla hace poco hablaba de una anécdota que contó el general Ricchieri, creo. Como ministro de guerra, Roca es el que conquista millones de hectáreas, anticipándose a otros países como Chile, que también tenían sus pretensiones siempre legítimas de avanzar territorialmente, pero lo hace en función de un objetivo político. Cuando algunos generales después le proponen ir a la guerra con Chile, él se niega, porque sabe que eso, o lo dice, es el germen de una inestabilidad que llevará décadas. Y por el contrario, firma el primer Tratado Integral de Límites con Chile, en 1881, que es uno de los grandes logros de su primera presidencia. Es decir, es un hombre con visión política. No es que incorpora esas tierras sin un objetivo. Esas tierras eran necesarias para poblarlas para el progreso de la Argentina. La segunda anécdota, que espero me permita enfrentar esta visión con otra, más una visión de Roca, más de una izquierda nacional, popular o populista. La segunda anécdota también ocurrió con Silvia Mercado, que creo que no está, en un programa que tuvimos hace poco, entrevistando a una diputada de izquierda, profesora en la UBA, muy agradable, muy amiga nuestra. Estábamos hablando de las elecciones en Brasil, del fenómeno de Marina Silva, y ella nos dice, claro, lo que pasa es que la élite brasileña proviene de un imperio. Brasil fue un imperio, por lo tanto su élite siempre estuvo volcado hacia lo nacional, hacia lo territorial. En cambio nosotros venimos de un virreinato, nuestra élite nunca tuvo esa característica nacional de la brasileña. Entonces empezamos a hablar sobre, al final todos queremos una sociedad sin clases, pero qué importante que son las clases dirigentes o las élites. Claro, tuvimos que decirle, acceder al pedido, no hablemos de élites, que es una fea palabra, hablemos de clase dirigente. Para mí élite es una buena palabra porque son los mejores en cada actividad, pero concedamos que podemos hablar de clase dirigente, total no es una concesión muy grave. Entonces la diputada de izquierda nos dice, además la diferencia con Brasil es que nosotros tenemos una democracia joven, 30 años apenas. Entonces nosotros tratamos de decirle, bueno, pero el país es afortunadamente la democracia de la que hoy gozamos y esperamos seguir mejorando día a día, pero también son décadas de historia donde tuvimos de todo, dictaduras, gobiernos democráticos, el peronismo, el radicalismo, la generación del 80. Y ella dice, no, la generación del 80 al final son conservadores que se votaban entre ellos, eso. Bueno, le decimos, pero también sucedía eso en otros países del mundo a esa altura de los tiempos. Pero de esta visión de la izquierda, que está bastante en el medio, por lo menos periodístico, no sé si ustedes creen que está, como yo, bastante diseminada, hay dos elementos que me interesan. Primero, la visión que desprecia la importancia de las élites en un país, o sea, de la clase dirigente. En realidad, yo creo que esta es una visión falsa, porque en realidad esta izquierda que dice Roca representa una élite, una clase dirigente, un establishment, y por lo tanto eso no es popular, no es democrático, es una visión falsa, porque cuando esta misma izquierda habla de países como Brasil, elogia precisamente la clase dirigente.
Y además porque en su propia práctica política ellos mismos contribuyen a crear no una clase dirigente, sino un verdadero establishment, en el sentido de que establishment me parece que aplica más a una clase dirigente sin circulación, o sea, más estancada, más oxidada. Y si no, veamos el establishment del Partido Obrero o de un partido popular, populista, centro-izquierda, progresista, una fracción que sería el kirchnerismo, que como no tiene ningún Kirchner que sea potable en términos de voto, seguramente después del 2015 le pasará como a otros sismos dentro del peronismo, es decir, se diluirá. O sea, esta cuestión del desprecio de la clase dirigente por un sector de la izquierda argentina me parece falso. Pero el segundo punto de vista de nuestra amiga la diputada me parece más interesante, que es el tema de impugnar a Roca y a la generación del 80 por los vicios políticos, que sin duda existían, ¿no? Fraudes, camarillas, de las cuales el zorro, Roca, era muy hábil. Ahora, me parece que, volviendo al Verde y la división entre república posible y república verdadera, con eso podemos entenderlo, pero lo podemos hacer incluso menos teórico, recordando que es la propia generación del 80, a través de sus sectores más modernos y más liberales, las que dan una solución a este problema con la ley de Roca y Sáenz Peña de 1912, el sufragio universal, secreto, obligatorio. Es decir, es la propia generación del 80 la que encuentra remedio a sus males. ¿Por qué? Porque la historia es dinámica, es presente, pero es un presente dinámico. Y es una democracia, no puede existir en el vacío, tiene que haber una clase media y tiene que haber organismos de clase medias. Y la clase media en la Argentina la crea la generación del 80, la crea esa generación del 80 de la cual Roca es la máxima expresión. A través, como decía Perón, hoy estoy muy peronista, pero no lo soy, a través de dos grandes cosas, que es la educación pública y la red de hospitales públicos. Es con salud y con educación, cómo esa masa de inmigrantes se convierten en una clase media integrada que después a través del Irigoyen va a acceder al poder político. Es decir, para mí Roca es el mejor de todos, porque es el símbolo de un país exitoso y de un país que, como es exitoso, confía en la evolución, es decir, en ir mejorando hacia un futuro que nos contenga a todos. Contrario a otras visiones de Roca, del país, que postulan un país en una permanente agonía, un país para pocos argentinos, para pocos sectores argentinos, y un país de fracasados y del fracaso. Gracias.